¿Qué onda, friends? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hola, mi nombre es Itlali y hoy vamos a hablar de los mejores libros del 2025 o algo así. Yo llevo como desde la mitad del año pasado, hace lo que va ahorita, diciendo no, que un reto de lectura y que un reto de lectura y que un reto de lectura. En el wrap-up de inicios de año no hablé como de 5 libros porque eran parte del reto de lectura. Este fue mi autoimpuesto reto de lectura. Hoy vamos a hablar de los ganadores de los Goodreads Choice Award 2025. Ahorita les explico qué es. Este es uno de mis videos favoritos de otros creadores, ya sea porque los lean todos y los reseñen, o porque hagan blogs, o porque saquen diferentes premisas para leer libros. A mí me encanta ver este video con otros creadores y desde que lo vi pues por primera vez dije yo también lo quiero hacer. Es complicado, lo he dicho un par de veces, porque son muchos libros y siento que mi ritmo de lectura no es tan alto y pues me lleva rato. O sea, lo ideal es que este video saliera como en enero, máximo febrero. Ya es abril, no importa. Pero, o sea, no importa porque lo logré. Así que hoy les voy a platicar de los Goodreads Choice Awards, que son con que se comen porque los juzgo, quiénes ganaron, quiénes no ganaron. Hola, aquí les estoy de la edición, se me pasó a decirle al momento del video. Para cada uno de estos libros hay una book card al final cuando termino de hablar de ellos. Ya la había incluido en un wrap, pero cuéntenme si les parece, si les agrada para seguir incluyéndolas. Y también cuando hablo de los demás nominados está la imagen. Ahí puse todos los que encontré que están en español y si la portada no está en español pues todavía no lo han traducido y están en el orden en que quedaron, es decir, el segundo es el segundo lugar, tercero y así sucesivamente para que tengan ese contexto ya. Gracias, besitos, bye. Ahora sí, hablemos. ¿Qué son los Goodreads Choice Awards? Primero, Goodreads es una plataforma que funciona como red social para lectores, donde tú puedes registrar qué libros has leído, qué libros quieres leer, les puedes poner estrellas, calificaciones, conectar con personas con gustos similares o incluso nada más leer reseñas de libros. Y hace como 12 años hicieron los Goodreads Choice Awards, donde nominan libros de cierto periodo de un año en diferentes categorías y hacen que los lectores elijan. Todas las personas de la plataforma de Goodreads pueden votar independientemente de si leyeron o no el libro, pero solamente tú vas y votas por aquellos libros que consideres ganadores, cuáles fueron tus favoritos, porque no siempre es el mejor libro. Y esencialmente es eso, es una votación de los mejores libros del año en cualquiera de estas categorías, pero la discusión muchas veces ha sido y sigue siendo que no gana lo mejor, sino lo más popular. Una crítica muy común y muy real a los Goodreads Choice Awards es que no es un concurso de calidad, sino un concurso de popularidad. La realidad es que la gran mayoría de las categorías lo ganan libros populares. O sea, libros que prácticamente todos en la comunidad de BookTok conocen, que estuvieron teniendo fama y demás. Y la otra es que tú no necesitas haber leído un libro para votarlo. Entonces, pues cualquier persona puede llegar y decir como, recuerdo que mencionaron este libro, lo he escuchado tanto, debe de ser bueno, voto por él. Y sí es una discusión muy importante porque en realidad, pues, ¿qué estás premiando? No la calidad literaria, no lo bueno de la obra, no lo interesante que es, no cuántas personas ha llegado, sino qué tanto se ha escuchado ese nombre en redes. Y siento que es bastante mixto el toparte con un buen libro en las categorías y toparte con basura. Y yo, fue mi caso para algunas categorías de estas y les voy a platicar por qué. En realidad, no creo que sea inherentemente malo que los libros se elijan en base a popularidad. Claramente, siento que tampoco es lo ideal porque muchas personas, o sea, incluso gente que está en BookTok, se va con la finta de, hablan tanto de él que debe ser bueno. Y la realidad no es esa. Sin embargo, pues al final, ya sea porque el autor es reconocido, porque el libro lo logró en redes, eso puede tener cierto mérito y es reconocer los Goodreads Choice Awards por lo que son, no un concurso de calidad, sino de popularidad. Si tú estás en Goodreads o en la comunidad de libros en general, sabes que probablemente los libros que aquí salieron ganadores no sean los mejores, pero sí los que lograron más cosas en redes. Otra cosa es que este concurso es para libros escritos en inglés. Entonces, pues yo hablo español, no, yo voto por ellos y demás,
pero es un segmento muy específico de las personas que vienen y votan en los Goodreads Choice Awards. Entonces muchas veces los libros que son ganadores en los Goodreads Choice Awards se sabe que en su momento van a ser traducidos. ¿Por qué? Porque tienen el público para ser leídos, y hay muchas críticas sobre la diversidad que hay en estos premios, y la realidad es que no es mucho. Sí hay, más que nada en categorías como romance o en juvenil, y ahora que se agregó la categoría de romantasy, sigue siendo más pequeño y más pequeño la burbuja de los libros que se vuelven populares, y esto quiere decir escritas por personas angloparlantes, personas blancas, libros que no tienen diversidad ni LGBT, ni diversidad de cuerpos, ni diversidad racial. Y todo esto es que son críticas muy válidas, y no nada más de los Goodreads Choice Awards, sino como del espacio de los libros en general en los últimos años. Ahorita no los vamos a abordar, pero les voy a dejar aquí un video de Elizabeth de Plain Pride, que fue la primera persona que vi que hizo este reto, y en sus videos como habla mucho de esta parte de la diversidad y por qué ella elige o no elige leer los libros. Pero ya, como referencia, el periodo de los libros elegibles para los Goodreads Choice Awards suelen ser de mediados de noviembre del año pasado a mediados de noviembre de este año. Entonces, los 2025 tomaron de mediados de noviembre de 2024 a mediados de noviembre de 2025. Las votaciones, que es como la primera ronda, se seleccionan 20 libros, consideran elementos como la cantidad de personas que los han leído, la calificación que tienen, el autor, qué tanto ha generado como de conversación, tanto en el género como en general, entre otros parámetros que no están todos listados en la página, pero si hay algunos, aquí va a estar linkeado el espacio de Goodreads donde viene como toda esta parte. Actualmente tiene 15 categorías, va desde ficción, no ficción, romance, fantasía, juvenil, entre otros. Estas categorías han ido cambiando con el tiempo. Hace varios años estaba libro infantil, cómic, había libros de humor, pero se han ido, adecuando a las tendencias literarias. Ahorita les voy a decir cuáles son estas 15 categorías y vamos a platicar de qué hay en cada una de ellas. La realidad es que es muy sencillo saber cuáles van a ser los ganadores para la mayoría de las categorías. Un romance de cajón se lo lleva una Emily Henry, un romantasy si salió en el año Acotar, un Alas de Sangre, muy seguramente se lo va a llevar. La categoría de horror se lo lleva un Stephen King, tiene años. ¿Por qué? Porque es el nombre lo que pesa en ese sentido. Y entre otras categorías, les digo, es muy fácil como predecirlo. El año pasado yo intenté hacer este mismo reto. De hecho, hay un video que toma ciertos puntos, se los voy a dejar acá linkeado también. Pero yo ya estaba harta. Desde ese punto yo estaba harta de estar leyendo estos libros. Los empecé a leer como en enero. Y siento que tuve la desfortuna, ¿cómo se dice? ¿Infortuna? ¿No fortuna? De toparme con libros que yo cero estaba disfrutando. Les digo, del 100% de mis lecturas, como el 80 eran libros para los Goodreads Choice Awards, y no me estaban gustando nada, ya me sentía saturada, entonces decidí dejarlo por la paz. Pero hacia este año yo les digo, sabía que quería hacer este video. A mí me encanta este formato de video en general, verlo. Y es más que nada pues una discusión de estos libros. Entonces, como les digo, es muy fácil predecir qué libros van a ganar ciertas categorías. Yo ya me imaginaba qué libros iba a tener que leer. Entonces me preparé, mentalmente ella se preparó, y fui viendo como cuáles iban a ser los lanzamientos para yo poder espaciar bien mis lecturas. Claro que al final eso no dictó completamente mi TBR del año pasado, pero yo sabía que, ok, probablemente este libro esté nominado o así, o este vaya a ganar. En general, les voy a ir contando de los libros que no leí, de los que leí. Les voy a platicar qué me parecieron, como si fuera una reseña general de un wrap-up, de por qué creo que ganó o que no tuvo que haber ganado, porque sí hay varios donde creo que es el caso. También vamos a ver con cuántos votos se quedaron, qué otros libros estuvieron en la categoría, y si de los otros que yo leí, considero que fue el mejor. Que al final digo, yo no leí los 10 que quedaron aquí como finalistas, lo sabemos, ¿ok? Entonces, como para dar comentarios así en general, va a estar largo el video, yo sé que va a estar largo. Entonces, pues si lo quiere poner de fondo, irse por su botana, lo que sea, adelante. El año pasado, cuando salieron los nominados, hice un video al respecto reaccionando a estos y voté para algunas categorías. A lo mejor para ustedes es muy obvio, no siempre. Yo solo voto por libros por los que haya
leído. No me importa la cantidad de veces que he escuchado un libro, si no lo leí, no voto. Por eso muchas veces no voto para la mayoría de las categorías. Y pues si solamente leí un libro que no me gustó en una categoría, pues no voy a votar para esa tampoco. Se van a dar cuenta ahorita que veamos los números. Las matemáticas no están matematicando. ¿Por qué? Porque hay libros que tienen, no sé, 200,000 votos y tienen 10,000 reseñas. Y tú dices, es cierto que no todas las personas que leen el libro lo reseñan, pero, bueno, calificaciones, no reseñas escritas. Y tú, como que no me dan los números. Entonces, ese es como mi criterio general para votar. De las 15 categorías leí 10 libros, porque 3 de estos no los leí y otros 2 decidí abandonarlos, porque yo no me iba a obligar a seguir leyendo esos libros por motivos distintos. De los 3 que no leí, las categorías son romantasy, audiolibro y ciencia ficción / fantasía juvenil. ¿Por qué no los leí? Porque son libros que pertenecen a sagas. Y como regla general, no me voy a aventar una saga de N cantidad de libros solo para venir a platicarles de esto. En este caso, el libro ganador tanto de Romantasy como de audiolibro fue Alas de Onix de Rebeca Yarros. Yo no he leído Alas de Sangre ni Alas de Hierro. Son libros como de 800 páginas cada uno. No me iba a chutar 2,400 páginas para leer este libro que tampoco tengo interés de leer. Por eso. Y el otro que no leí, que es de el ganador de fantasía / ciencia ficción juvenil, es Amanecer en la cosecha de los Juegos del Hambre. Yo leí Sin Sajo y En Llamas, y yo sé que técnicamente Amanecer en la cosecha es una precuela, entonces pues lo pude haber leído, pero yo siento que mi experiencia de lectura iba a ser mejor habiendo ya terminado de leer Sin Sajo y también habiendo leído Balada de pájaros cantores. Por eso decidí no leer Amanecer en la cosecha. Ahorita tengo los libros, muy probablemente hasta finales de año vaya a haber un blog de lectura, entonces digo, se va a leer al final, pero es por eso. Alex de Onix en la categoría de Romantasy ganó con 298,565 votos. ¡Guau! Más de 250,000 de personas decidieron venir y votar este libro como el mejor. Considero que sea realidad que es el mejor. No, la verdad no. Yo sé que acabo de decir que no lo leí, pero ¿saben? Con lo poco que sé, porque, o sea, no lo he leído, pero me encanta ver como deep dive de estos libros. No considero que sea la mejor calidad literaria, como para decir el mejor libro de romance de 2025. No. Tampoco he leído, bueno, solo leí uno de los nominados. 298,000 votos, no es cualquier cosa. Wow, de verdad. El segundo lugar tuvo 86,000 votos, que fue un libro que leí, pero viene en otra categoría. Y del resto de los libros, algunos son bastante conocidos. Hay Ali Hazelwood, está Rebecca Ross, está el de la saga de Asistente del Villano, entre otros que fueron muy sonados. Yo no he leído ninguno de los otros. No tengo mucho interés en leerlos, si les soy honesta, entonces, wow. En la categoría de audiolibro también Alas de Onix con 107,386 votos. Aquí pues son menos. En esta categoría también te dice cuántos votaron en total. Votaron más de 500,000 de personas. Y el segundo lugar tiene 73,916 votos. Yo tengo un problema con la categoría de audiolibro y es juzgan, muy personal, juzgan el libro y no el audiolibro. Aquí yo les digo, de estos 107,000 o de las personas que votaron en general, ¿cuántos de verdad escucharon ese libro en audiolibro? No creo que sea el caso, la verdad. Entonces, muy personal. Yo siento que para la categoría de audiolibro, qué bueno que la hayan incluido. Me encanta, me fascina. Esta es del año pasado, sí, es del 2024. Ahí fue donde incluyeron por primera vez. Me encanta que exista. ¿Por qué? Porque los audiolibros también son leer, porque hay audiolibros fantásticos, excelentes. Pero yo sé que esta gente no está juzgando el audio de lo que es el libro, ¿saben? Y pues sí, como que es mi problema personal, porque yo en un audiolibro, digo, no es como que los juzgue religiosamente, pero hay libros que reconozco el nivel de producción que tienen, que se nota que la narradora o el narrador le echaron todas las ganas, que en muchos casos tienen efectos especiales, que son a voces, o sea, es audio 3D fantástico. Esos libros que yo digo, wow, me encanta, o sea, te recomendaría 1000 veces más escuchar el audiolibro que leerlo así en digital, en físico, con tus ojitos. Y aquí yo digo, esta gente no escuchó el audiolibro, no lo escuchó. Aquí sí tampoco puedo hacer juicios porque ninguno lo escuché en audio. De los que están aquí leí otros 3, pero
en digital, entonces no puedo hacer juicios al respecto. Que creo que los de Alas de Onyx tienen, bueno, Alas de Sangre en general tienen producciones muy muy buenas por el tipo de libro que es, hasta 3D y con sonidos. No sé si es particularmente ese, pero digo, creo que ha sido el mejor libro de la categoría. Difícilmente. Que este haya sido el mejor producido, quién sabe. Le vamos a dar el beneficio de la duda. Con 300.427 votos, que es el 50% de los votos de la categoría de ciencia ficción y fantasía juvenil, se lo llevó Amanecer en la cosecha de Susan Collins. Arrasó, dijo con permiso. Y era sabido, o sea, la verdad es que anunciaron el libro y yo dije, ay, se lo va a llevar. O sea, era de cajón, de cajón. El segundo lugar tiene 63,000 votos. El 20% de los votos que tiene el primer lugar. Entonces, o sea, se los llevó de corbata. De aquí tengo un par en mi lista de los que quiero leer. La mayoría de estos suelen ser continuaciones de sagas. Sí, digo, no me gusta los libros de los Juegos del Hambre. No he leído, les digo, tampoco he leído otros de la categoría. ¿Son libros por popularidad? Sí. ¿Eso implica que no tenga calidad literaria? No. Como que aquí sí estoy dispuesta a poner la balanza en eres popular, pero también eres bueno. Entonces, con 114,142 votos, el ganador de la categoría de no ficción es Todo es tuberculosis de John Green. Este fue de los que leí como mediados del año porque tenía un interés genuino en leer este libro de John Green por la tuberculosis, no particularmente, pero porque yo sé que John Green me iba a dar calidad. No sé si calidad es la palabra, pero me iba a dar algo que me iba a gustar y fue el caso. No me voy a extender mucho porque ya hay una reseña de este libro en el canal, pero sí puedo decirles que lo disfruté muchísimo. El hecho de traer a la mesa un tema como la tuberculosis en pleno siglo XXI, donde muchas personas ya creen que está erradicado. ¿Dónde está mi marca de la vacuna? No sé qué brazo es, pero yo estoy vacunada contra la tuberculosis, ¿ok? Es la marca del tercer mundo. No es cierto, no existe el tercer mundo, ni el primer mundo, ¿ok? Ok, regresando. El hecho de que traiga ese tema a la mesa y que logre tantas cosas con este libro, que no es nada más hablarnos sobre la enfermedad, sobre todos los elementos políticos, sociales y económicos que tienen que ver en que la enfermedad siga perdurando, cuando en realidad es muy sencillo erradicarla. También la manera en que nos cuenta cómo la enfermedad fue moldeando la historia, los sombreros de vaqueros, muchos elementos de la literatura, muchas pinturas, o sea, el asesinato bueno, el inicio de la Primera Guerra Mundial, todo eso está de cierta manera tintado por la tuberculosis y cómo en el futuro, vaya, sigue existiendo y siguen habiendo muchísimas cosas, como el contarnos la historia de niños jóvenes que han padecido esta enfermedad, que incluso murieron a causa de ella, el impacto que tiene, pero sobre todo la manera en que está escrito. Porque sí, a lo mejor yo sé que no es sencillo, pero es sencillo escribir un libro de divulgación científica con punto A, B y C, qué es la enfermedad, por qué se desarrolla, bla, 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 bla. Pero yo lo que le aplaudo a John Green en este libro, se los mencionó en mi reseña, es la manera en que construye la historia. El segundo lugar de esta categoría tiene 78,000 votos. Yo no leo no ficción en general, entonces pues no puedo hablar mucho del resto de los nominados. De los otros que sí quiero leer en esta categoría, bueno, solo uno, creo, porque de los demás no tengo como mucho al respecto, es Un día todos habrán estado en contra de esto, que es la historia de una persona palestina hablando sobre el genocidio que está ocurriendo en Palestina. Es uno de los que tengo anotados para leer. Y en general de los demás, entonces como que yo me siento satisfecha con que haya ganado John Green, sesgada porque yo voté por este libro, sesgada porque es John Green, porque yo disfruté muchísimo el libro y porque siento que de la no ficción, porque hay muchos que son aquí autoayuda, yo no soy fan de la autoayuda en muchos aspectos, entonces como que mis libros de no ficción a los que suelo gravitar son aquellos que me enseñan algo, que yo creo que es valioso, o que como que dan información, que son algo históricos y así, por eso. En autobiografía, con 57,544 votos, el ganador fue La casa de mi madre de Shari Frankie,
que tiene como subtítulo La búsqueda de una hija por la libertad. Es un libro fuertísimo. Yo creo que lo leí por recomendación de alguien más. No me acuerdo a quién vi que lo reseñó, pero me llamó mucho la atención y estaba disponible en la biblioteca. Es un memoir fuertísimo. Shari nos cuenta sobre la muy complicada, tormentosa y tóxica relación con su mamá, como desde que nació ella sabía que no era del todo suficiente para su mamá y como tanto por la parte de la religión como por esta ambición de ser una familia blogger en internet, su mamá iba escalando, iba escalando y escalando, como ella nunca tuvo un momento de privacidad para la mayoría de su vida, sus hermanos, o sea, todo era público, la relación parasocial de muchas personas que veían los videos, y como después que su mamá conoce a esta persona que prácticamente no era un culto tal cual, pero era este coaching tóxico de no, aléjate de la terapia y aléjate de las personas que te dicen que tienes que ser bueno y tú tienes que pensar que nunca eres suficiente, ¿saben? Como todos estos pensamientos que hicieron que el abuso de la mamá de Shari hacia toda la familia escalara mucho más. Wow, es bien, bien fuerte, tiene temas bien, bien complicados. Iba a decir, disfruté leyendo este libro. Se escucha bien feo porque estuvo bien, bien fuerte, pues. Pero creo que sí es un buen libro. Aún con todos los temas crudos que trata, está muy bien escrito. Creo que ya en este punto hay un documental de Hulu, no sé si está en Disney, justo de la familia. Este libro, Shari ha dado otras conferencias y es más que nada contar su historia. Sí debo decir, y esto fue algo como que ya con esta perspectiva, lo leí como en noviembre, ya con el tiempo me di cuenta, con todo lo bueno que es el libro, tal vez voy a decir que es un poquito pronto, porque esto sucedió hace como, yo creo que 2 años, si no es que incluso menos. Entonces, ella escribió el libro como parte de la catarsis de procesar todo lo que pasó, de entender y así. Pero sí, justo como que lo vi en otra reseña y resonó conmigo. El hecho de que fuese tan pronto después del suceso hace que tenga una falta de perspectiva. La familia de Shari es de la religión mormona, de los santos de los últimos días, como le digan. Y como que Shari no, os digo, no tiene la perspectiva, y no lo voy a juzgar, no tiene como la perspectiva o la complejidad de los matices de qué tuvo que ver la religión con lo que sucedió. Y lo han dicho muchas personas ex mormonas. Yo vi los comentarios sobre este documental ay, nunca sé cómo se llama esta mujer, perdón, voy a buscar el video y se los voy a dejar aquí abajo. Es una mujer que escribió un libro sobre cómo salió de pues, el culto, la religión de los mormones, y habla constantemente sobre la propaganda mormona, cómo todo esto, ¿no? Y ella reacciona al documental, no al libro, pero justo como que dice, o sea, esto es súper claro porque la religión, Entonces, como que Shari, y si es, pues, es muy religiosa, aun cuando su propia religión le dio la espalda, cuando muchos de los abusos que fueron perpetrados estaban como cobijados por la religión, ella seguía ahí firme con su fe. Si bien su mamá fue la que perpetró este abuso de manera pues más constante o más evidente, también su papá estuvo ahí. O sea, en ningún momento su papá detuvo nada, ni cuando o sea, ni cuando era, digamos, verbalmente abusiva con ellos, cuando los manipulaba para grabar videos, cuando los maltrataba, si no hacían bien el contenido a como ella quería, cuando esta otra persona corrió a uno de sus hijos de la casa, cuando corrieron a Shari de la casa, cuando cortaron comunicación, cuando la mamá le dijo de que vete porque eres una persona tóxica, había todavía 4 niños, o sea, 4 niños menores de edad en su casa que eran sus hijos y él nunca abogó por ellos. O sea, incluso Shari lo dice, ella se lo encontraba en la universidad y él la ignoraba por completo. Y en este punto, digo, es entendible la manera en que pues Shari está procesando como todo su duelo y así, y ella encontró refugio en reencontrarse con su papá, porque era una persona para quien ella, o sea, estaba completamente perdido por todo lo que sucedió, ¿no? Pero su papá no deja de ser responsable. O sea, sí, su mamá era la que activamente estaba abusando de ellos, pero él estuvo todos esos años
ahí mismo presenciando ese abuso y jamás la detuvo. Y como que ese es uno de los elementos de la perspectiva que le hace falta al libro, que es evidente que Shari sigue viendo a su papá como una víctima del abuso de su mamá y no como alguien que permitió, es que en inglés la palabra es enabled, permitió y facilitó este abuso hacia Shari y sus hermanos. Ya hablando del libro, les menciono, para mí está muy, muy bien escrito. Shari sabe cómo irte contando las cosas de a poco, la manera en que lea sus pensamientos, sus reflexiones. Yo escuché el audiolibro y está narrado por ella. Sientes, digo, al final es su historia, pero sientes de verdad esa emoción en lo que te está contando, la manera en que no se refiere a sus papás como papá y mamá, sino por sus nombres, lo difícil que fue para ella como forjar relaciones tanto románticas, afectivas, y también a nivel familiar con otras personas de su círculo religioso de igual manera. Muy fuerte, muy recomendado. También, en total hubieron 372.532 votos. El resto estuvo bastante dividido. El segundo lugar tuvo 44.000. Es una diferencia de casi 13.000 votos, que es la autobiografía de Malala. Ya cosa como que del segundo lugar en adelante están muy peleados, 44.000, 42.000, 39.000, 37.000. Va ahí variando bastante. El otro libro que leí en esta categoría es de Alison Stoner, que es Semi-Well Adjusted Despite Literally Everything. No voy a poner a decir si este libro es el mejor, como para que tuviera que haber ganado. Claro que no, no lo voy a hacer esto en esta categoría. Fue el que ganó, fue el elegido por los lectores. Considero que es un libro muy importante de leer. Les digo, el otro que leí de Alison Stoner también me gustó mucho. También tiene que ver del abuso que perpetró su mamá y del abuso de la industria en Hollywood, porque ella es una actriz, bueno, empezó como actriz infantil. Muy, muy diferentes espacios, pero muy similares las temáticas en general. Me gustó. No descarto leer otros de estos. A mí me gusta bastante leer memoirs, lo disfruto mucho. Y al inicio digo como que, ay, porque soy chismosa, me gusta saber de la vida de la gente. Un poquito, sí, pero también porque creo que justo el que te cuenten de, no, hombre, yo la regué en esto y esto y esto, fíjate que yo hice tarara, 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 como que los memoirs son muy diversos y muy complejos, tal cual, porque las personas somos diversas y complejas. Entonces, si ustedes han leído memoirs, recomiéndonos aquí abajo. Es de como del conjunto de la no ficción, lo que más disfruto leer. Pues sí, felicidades a la casa de mi madre por haber ganado los Goodreads Choice Awards 2025. El primero de los dos libros que les dije que abandoné con 45.858 votos en la categoría de historia y biografía, How to Kill a Witch, de Patriarchy's Guide to Silencing Women, Cómo matar a una bruja, la guía del patriarcado para silenciar mujeres, de Zoe Benditosi y Claire Mitchell. Es un libro... Wow. Llegué al 30% de este libro y, no me lo interpreten, es un tema bien, bien importante. Súper importante, definitivamente, la manera en cómo se ha reducido muchas veces a las mujeres que llamaban brujas en aquel entonces, cómo se quemaron, se ahorcaron, se cometieron crímenes acerca de estas mujeres que se denominaban brujas. Tienen como la estadística que en Escocia, que es donde se ha situado como el contexto de este libro, alrededor del 85% de las personas juzgadas como brujas eran mujeres, y la realidad es eso, si bien pues no se excluía a los hombres de también haber sido juzgados como brujos o de haber practicado magia negra. La realidad es que el término de bruja y la persecución que se hizo a las personas denominadas como brujas estaba sentada en una misoginia inmensa. Entonces el hecho de que ellas traigan esto a la mesa y empiecen a diseccionarlo, justo y son las cosas, entonces es como el contexto de cómo la religión, la política, la economía incluso de la época tenía que ver en que denominasen a las personas brujas en la mayor o menor persecución de ese entonces, de por qué se les mataba, cómo se les juzgaba. Es bien, bien interesante. En este caso, How to Kill a Witch, pues es más que nada divulgar basado en hechos cómo es
todos los elementos que componen a las personas que llamaban bruja, hablarnos de historias de personas reales que fueron ahorcadas, quemadas, asesinadas, torturadas, apedreadas, entre otros, por pues ser llamados brujas, porque algunas pues curaban con medicina tradicional, porque a otras tal cual les querían quitar sus tierras. Entonces, ay, sí, la vi que pues hizo magia negra, o porque salían en la noche, porque se atrevían a estudiar, o sea, cosas que ahorita vemos como muy simples y logradas a través del feminismo, era lo que en ese entonces las condenaba a muerte. Y todo esto para decir, o sea, es un libro muy, muy bueno. No quiero que se quite eso. Porque yo decidí abandonarlo. Se escucha bien feo. Ya no me estaba dando nada. Y con esto yo no quiero decir, yo le sé toda la teoría feminista. No. Pero sí siento que para mí se estaba quedando corto. Les digo, aborda más o menos como desde los 1500 y va hilando, pues, como al principio se señalaban las brujas, y sí, dice la guía del patriarcado, y sí los capítulos tienen como, identifica a las brujas, haz que las odien, o sea, como eso, ¿no? Pero no tiene estructura, no tiene una secuencia lógica en realidad de la guía, y yo sé que es un nombre exagerado, ¿no? Pero si bien, o sea, tus capítulos tienen tal cual el número, porque es la guía, y o sea, el contenido del capítulo tiene muy poco que ver con a qué estás haciendo referencia. O sea, es que sí, no me gustó la estructura, el formato del libro, y la verdad es que por eso decidí abandonarlo. Para mí es lo suficientemente difícil acercarme a un libro, o sea, la no ficción en general, y más un libro que habla de historia, como para yo estarme torturando de manera figurativa, para estar leyendo este libro. Les digo, además tiene muchísimas notas al pie. Yo lo leí en digital en el audiolibro, ahorita voy a eso. Llegué al 30% del libro, más de 100 notas al pie. Y no les miento, más de la mitad de esas notas al pie eran comentarios sarcásticos de las autoras. Y es como, loco, o sea, una nota es para que me des más información, que lo hiles con datos relevantes, que me des algo más para expandir, que me ejemplifiques. Y ella dice que, lol. O sea, no era tan literal ese tipo de comentario. El otro, que es un problema bien específico. Yo lo empecé como ebook y vi que estaba disponible en la biblioteca, entonces lo empecé a escuchar en audiolibro. A veces me gusta como ponerlo así, más que nada los que es no ficción, me ayuda a concentrarme en el audiolibro. ¿Qué pedo? O sea, no tengo otra expresión. Son cosas tan distintas el ebook y el audiolibro que yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿quién editó uno? ¿Quién editó el otro? O sea, ¿cómo es que esto salió a la luz así? Déjenme les explico. Cuando yo puse el audiolibro, pues está narrado por las autoras, entonces tiene acento escocés. El acento escocés es pues un poquito difícil para mí en general. Entonces yo tenía mi ebook aquí para pues no estarme perdiendo tanto en la lectura, más que nada al inicio. Más porque te dice que hay muchas palabras que están en escocés, no en inglés, en escocés. Entonces pues también, para no perderme eso, yo tenía aquí mi libro, mi audiolibro, y como que al inicio noté que cambiaba frases o no, formas de referirse a las personas. No sé, si en el libro decía Mr. Juan. En el audiolibro te decía el doctor. Que pues sí, hace 2 párrafos te dijeron que Juan era un doctor, pero te lo cambiaron. Otro ejemplo es, en el ebook decía, como consecuencia de tal evento en X año. Y en el audiolibro decía, debido a tal evento. Y tú dices, pues sí es muy similar al inicio. Pero yo me preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué estarían leyendo otra versión? Me hacía cero sentido. O sea, porque no creo que el audiolibro que hayan estado leyendo, grabando, haya sido una versión como, o sea, ¿cómo le digo? Una versión no revisada por su editor, que no fuera la copia final, ¿saben? Porque se supone que ya que el libro está listo, todo tarará, pues a lo mejor todavía no está impreso, pero pues ya está
finished, ¿saben? Terminado, así de que versión final, ya. Entonces se me hizo bien raro eso. Como que al inicio pues sí me votaban, les digo, diferencias muy pequeñas. Y luego yo escuchaba que la señora bla, 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 bla. Y yo no encontraba eso en mi ebook. Hay de verdad secciones completas y completas, les digo, de 1 minuto a 3 minutos que no están en el ebook. Hay muchas entrevistas que en el ebook te dice como, tuve una entrevista con tal persona y me dijo textual esto. Y en el audiolibro, con el contexto de que sucedió en tal y tal parte, nos encontramos con tal persona y hablamos de tal y tal y tal, al inicio nos contó, pero no es lo mismo que está en el ebook. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y como que, o sea, veía mi ebook y yo, ¿qué onda pues? O sea, dijeras tu versión pirata, no era pirata. O sea, me hace cero sentido que tenga ese gap de diferencia. No digo que Kill a Witch sea un mal libro. De los demás libros, pues hay una biografía de James Baldwin, hay otras biografías, amigas, hermanas en la ciencia, o sea, hay pecados, conspiraciones, todo, como que hay temas interesantes. Yo no digo que no. No voy a decir que no considero que no debería haber sido el ganador, pero para mí, como que, ¿saben? En la categoría de ficción, con 167.509 votos, el ganador fue Mis amigos de Fredrik Backman. Es de los libros que yo tenía más ganas de leer, porque he escuchado cosas muy buenas del autor. Sí, no sabía mucho de este libro, pero dije, voy a hacer una buena introducción. Esta fue una de mis decepciones. Este libro nos habla, está contando 2 líneas temporales. El presente, que es esta chica que cumple 18, entonces decide irse del foster home donde está viviendo, y también contada en el pasado por un hombre que, le está contando a esta chica como la historia de sus amigos, y así resulta que esta chica pues le llegó una pintura muy importante de la nada y como que pues qué onda, o sea, cómo voy a quedar con él, y esta pintura pues se le va contando como todo, la historia de por qué se creó, sus amistades, bla bla bla. Él no es el pintor, pero pues le cuenta esa historia, era amigo del pintor, y como que tiene una premisa muy bonita, lo voy a poner así, como muy, muy wholesome, muy de mi corazoncito, te hablo de lo importante de la amistad, de cómo se va conociendo, de las conexiones humanas. Está bonito, ese libro está bonito, pero ya, es todo lo que tengo que decir del libro. Tengo más cosas que decir pues, pero nada, son más de 500 páginas y yo siento que ese libro, lejos, pudo haber tenido 350 y ya. Sí, te voy contando la historia de esta, pues, chica y cómo, pues, hacen este viaje para ver qué onda con la pintura, y luego, pues, el pasado de este chico te cuenta más que nada la historia de él y sus amigos en un verano, sí te da más contexto y demás, pero lo importante es como este verano que fue el que marcó la vida de la pintura y así. Yo no sentía que a medida que avanzábamos en el libro, la historia avanzara mucho porque, o sea, el mismo narrador te va diciendo de que él, o sea, va y viene, que su cabeza es un caos y así. Yo lo entiendo porque yo soy la persona para contar historias, soy muy, muy enrevesada. Pero, o sea, va y te cuenta lo mismo, o sea, y regresa al mismo punto 5 veces, y porque se lo cuenta a la niña, porque lo está recordando, porque él lo vuelve a recordar más adelante, porque le dice como una partecita y luego se lo vuelve a contar ya completo, y luego, como está narrado también en el pasado, ves la perspectiva de, es mucho, o sea, es demasiado contenido para la historia. Repites el mismo punto una y otra vez. Y otra cosa que no me gusta del libro es que yo siento que está direccionado a que pienses una cosa y al final termina siendo otra. Como que al momento que te va contando la historia es muy de lo que pasó en este verano, lo que sucedió en este verano, lo que hizo tal persona en el verano. Como te va dirigiendo a que ocurrió algo muy, muy ominoso este verano, que les cambió la vida. Sí, sí les cambió la vida, pero te hace pensar que pasó algo y al final es como,
el poder de la amistad, ¿saben? Y yo digo, ¿qué onda? Llevas 400 páginas contándome algo que ni al caso, o sea, me contaste lo que quisiste. Y yo sé que, pues, puede ser un recurso literario, que la manera en que recuerda, o sea, cómo le está contando. Pero para mí tuvo cero sentido. O sea, lo sentí barato, como para que dijeran, ay, algo catastrófico, o sea, mantente leyendo para que sepas qué pasó, qué pasó. Y al final no pasó nada, no pasó nada. ¿Saben? Como todo lo que vino hablando, nada. Y la otra es los personajes. La caracterización de los personajes, yo digo, ¿qué onda, loco? Vi un comentario que el mismo autor dijo de que la neta no supo cómo escribir a la protagonista, a la niña esta. Tiene 18, o sea, cumple 18 años al inicio del libro, pero actúa como alguien de 12. O sea, y luego el hombre que está contando la historia ya está como en sus 40, pero parece, no sé si más, o sea, parece de que, entonces tiene entre 20 y 90, porque actúa de las dos maneras, ¿saben? No puedo decir que sea un mal libro, pero creo que es un libro bastante diokis. Take that as you will. Eh, como se interprete. La verdad, hay muy poquitas cosas de este libro que yo rescato. Bueno, solamente una frase que sí la sentí en mi corazoncito, que habla de cómo el artista quien pintó esta pintura, que es como el tema central de la historia, era alguien muy sensible. Porque para crear arte tienes que ser alguien muy sensible, tu piel tiene que ser delgada, estoy como traduciendo así, sin pensarle mucho, para como poder experimentar eso. Pero lo que pasa con alguien así de sensible es que es sensible para todo. Y el mundo no está hecho para las personas sensibles. Y yo me identifico mucho, porque yo soy muy sensible para muchas cosas, la verdad. Entonces, como que me pegó esa frase, pero de ahí en más, nada, este libro me gustó, la verdad. De los otros nominados, he escuchado... Ah, no, es de otro. Ah, quiero leer Wild Dark Shore, que he escuchado cosas muy buenas. Otra, The Names, que también tiene temas interesantes. Aquí la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 60,000 votos. Pues ahí estuvo. Hay otro libro de Ocean Bong. Como que varios de estos me suenan interesantes hacia mí y mis gustos lectores. Pero, pues sí, miren. No voy a decir que no se merezca haber sido el ganador, pero para mí no fue el ganador. Pasando a la categoría de ficción histórica con 254,764 votos, el ganador fue Atmosphere de Taylor Jenkins Reid. También se sabía, esto fue prácticamente el 40% de los votos y el segundo lugar tuvo 97,000. Es una diferencia considerable. Atmosphere nos cuenta la historia de una de las primeras mujeres que trabajó en misiones para la NASA. Ella es física, si no mal recuerdo, y cuando la NASA abre esta convocatoria como en los 60, 70 me parece, porque ya fue el alunizaje, pues abren como esta convocatoria de manera general, ella se anota y así. Entonces, pues nos va contando como su vida aquí, siendo parte del equipo de misiones, los entrenamientos, lo que va conociendo, también su vida familiar. Esencialmente es una historia queer, porque pues esta mujer se enamora de otra mujer dentro de la NASA y pues lo complicado que era tener una relación queer en esta época y pues como en un ambiente tan cerrado como lo es la NASA, vaya. Y pues también su vida familiar, como ella no tiene una relación tan cercana con sus papás y con quien es cercana, pero es una relación muy complicada, es con su hermana, con su sobrina. Es un libro muy bonito. Yo solo he leído más que uno de Taylor Jenkins Reid, que es Los 7 maridos de Evelyn Hugo, y siempre tengo esta noción de que he leído más de ella, no sé por qué, este pues es mi segundo. Y si yo le reconozco algo a Taylor Jenkins Reid, tanto en Evelyn Hugo como en este libro, es lo bien construida que está la historia. Este nos va contando en presente, que lo importante es que están en una misión y pues como que sucedió algo mal en la misión, o sea, falló algo y andan resolviendo y así. Y en pasado, cómo es que pues se contacta con el equipo de NASA porque es que entra las pruebas para que la seleccionen, tarara, pues como va construyendo la relación con sus compañeros, con esta persona con la que se enamora, su compleja relación familiar. Es un libro muy bueno.
Yo lo disfruté bastante considerando que no soy fan de la ficción histórica y justo es por lo bien construido que está. Retomo con el ejemplo de Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid sabe crear personajes, son personajes muy redondos, o sea, te queda la sensación de que esta persona existió, que puedes buscar registros de ella en la NASA, de las misiones y todo. Vi varias reseñas que dicen como que la parte del espacio queda algo perdida. La realidad es que sí, o sea, sí nos va contando como de la física de algunas de las misiones y los entrenamientos que hace en el momento en que, en el presente, donde falló algo, pues sí vemos como los elementos de la nave y todo. Pero en el gran conjunto del libro, el espacio no es un tema central, sino más que nada es el amor de ella hacia el espacio, lo que significa para ella, las estrellas, las constelaciones, todo eso, como pues este amor hacia el universo le ayudó a conocerse más a sí misma, está muy bonito, o sea, siento que es un libro muy bien logrado, que está lindo, no se siente pesado, no se siente complicado y al final es una historia que tiene valor, por lo que nos habla, porque también es muy de encontrarte a ti mismo. Si bien me gustó, pues tampoco siento que es una historia que me haya cambiado la vida. Digo, la disfruté, sí le di pues sus merecidas estrellas, pero no es como que la piense de aquí a todos los días. La recomiendo, sí. Y yéndonos a los otros nominados, les digo, yo no soy fan de la ficción histórica, entonces ninguno de estos lo tengo leído. Más que uno, lo agregué en libros que me gustaría leer. Fue el caso que ganó porque es un nombre reconocido. Sí, yo no digo que no, pero en este caso es como, no le quito el tal vez merecido triunfo a los otros libros a nivel historia, pero estoy conforme. Con 77.149 votos en la categoría de Misterio Thriller, el ganador fue Aún no estoy muerta de Holly Jackson. Esto es apenas como el 15% de los votos generales de la categoría, o sea, votaron más de 600.000 personas y aquí sí estuvo bastante más reñido. El segundo tuvo primer lugar con 77.000, el segundo tuvo 70, el tercero 65, ya después 50, 48. Estuvieron más los números. Aquí me da mucho gusto que no ganó Frida McFadden, la verdad. Eh, ya por favor, suelten a Frida McFadden. Ay, perdón, es que yo sé que a mucha gente le gustan sus libros, pero yo lo he dicho muchas veces, mi problema más grande con los libros es que sean mediocres. Y siento que los libros de Frida McFadden son la definición de mediocre. Sí es palomero, sí lo lees rápido, pero ya. Y no digo que esté mal, que se disfruten esos libros, porque yo también a veces soy así con, o sea, ciertos libros, pero me desespera que todo es como que, wow, Frida McFadden, wow, 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 cuando la realidad es que, pues, tampoco revolucionó el género, ¿sabe? Pero ya hablando al ganador, Aún no estoy muerta, nos cuenta la historia de una chica en sus 20 que pues tiene ahí unos, o sea, anda fallando un poco en su vida, no sabe a qué se quiere dedicar, como que empieza las cosas pero nunca las termina, con su familia pues tiene ahí problemitas con su mamá, con su hermano pues, no, su amigo de la infancia, pues se quieren, vaya como amigos, pero pues se distanciaron con su otra amiga, o sea, ella no le está yendo bien, no acaba de terminar su relación, nada, está en su pueblito y el día de Halloween está ahí como una feria del pueblo y ella se regresa a su casa y resulta que cuando está ahí alguien se mete y traca, le dan en la cabeza, no se muere, pero pues el nivel de el traumatismo provoca un daño que le genera un aneurisma, sí creo que era un aneurisma, que pues si no se opera se va a morir en una semana. Pero la operación es de que tiene como el 20% de probabilidad, o sea, es poco. Y es como, bestia, o sea, imagínense lo complicado de, o me opero, a ver si tengo la suerte, o vivo una semana y yo sé que ahí voy a quedar, o sea, y le dijeron, te vas a morir, sí o sí. Entonces ella al final decide, pues, no operarse y se propone que lo único que se va a cumplir en su vida, a diferencia de todo lo demás que se ha propuesto, es encontrar quién fue su asesino. Porque pues como se va a morir, van a juzgar a la persona como homicidio. Y esa es la premisa, es muy interesante. Y vamos siguiendo a nuestro personaje, como ella
cero detectivesca, buscando, haciendo inquiries con la policía, investigando, de que siguiendo y así, se pelea con todo. Ya va a morir, me vale, así. Fue muy entretenido. Yo no he leído nada de Holly Jackson. Quiero leer los de Asesinato para Principiantes. Este me pareció bueno. Creo que es su primer misterio adulto. Me gustó. Yo no soy una lectora ávida de misterio, muy a lo largo lo leo. Y los que he leído en su mayoría me gustan, me parecen interesantes. Me agradó. Y les digo, está emocionante, lo vamos siguiendo a ella, como pues hace todavía más caótica su vida. Pues algunas relaciones como que las arregla, otras se van directamente al carajo. Es muy bueno. Creo que sí, es muy bueno. Yo lo disfruté muchísimo. Y es más eso, o sea, que yo disfruté el libro. Les digo, yo no soy quien para juzgar en general, pero sobre todo para juzgar misterios. Yo, pues, no, o sea, no les doy una fórmula de misterio, no les digo como que sí, que las pistas, que no sé qué. Hablando de los demás nominados, les digo, está Frida McFadden, creo que tenía 2 libros aquí. También hay uno de Richard Osman, que es de la saga de Thursday Murder Club, algo así, que son como viejitos que se juntan para resolver asesinatos viejos. También hay uno de Dan Brown. Yo pensé que el de Dan Brown iba a quedar más alto, quedó en la posición número 8. Y uno de Reese Witherspoon, John Grisham, S.A. Cosby. Bueno, escucho cosas muy buenas de S.A. Cosby. Eso como que estuvo muy cerrado. Siento que aquí sí fue de votemos. Como que me gusta ver que aquí en realidad, o sea, te creo que los que votaron fue como tal cual votaron por su favorito, que son personas que están como aficionadas al misterio, porque si bien sí hay nombres fuertes, por ejemplo, pues Holly Jackson, que es más popular, Frida McFadden, Dan Brown, entre otros, sí estuvo más general la distribución de los votos y me gusta, o sea, votaron más de 600,000 personas y para que estén así de cerradas las categorías entre sí, me agrada. Con 117,054 votos, un ganador que a nadie le sorprende en la categoría de romance fue Una vida maravillosa de Emily Henry. Creo que Emily Henry tiene 4 años consecutivos ganando esta categoría y este año no la va a ganar porque no sacó libro, porque si no, arrasa con todas, ¿ok? Yo aquí me sorprendí porque una historia divertida que fue el que ganó el año pasado, que leí el año pasado, justo para este mismo tipo de video, lo odié. No les puedo explicar lo decepcionada que yo quedé con ese libro, la premisa, la escritura, la caracterización. Lo empecé en audiolibro, el audiolibro me pareció horrible. No me gustó Una historia divertida el año pasado, creo que fue de mis peores libros. Y el otro que leí de Emily Henry fue La novela del verano. No me pareció malo, pero tampoco excelente. Entonces sí iba con un poquito de recelo hacia Una vida maravillosa. Y debo decir que me encantó. Aquí conocemos a nuestros 2 protagonistas, que ella es escritora pero más editorial y está buscando la gran historia que la va a lanzar al estrellato y él ya está consolidado, tiene un Pulitzer. Y pues resulta que van a esta islita, ciudad costera de Estados Unidos, porque vive ahí como la heredera, la gran famosa que de repente desapareció del ojo público. Hagan de cuenta, una Evelyn Hugo. Desapareció del ojo público y como 20, 30 años después dice, voy a contar mi verdad. Y empieza como a tener entrevistas con ellos dos para decidir quién va a escribir su autobiografía. Es la premisa principal, ¿no? Entonces ellos están en competencia. Entonces, por un lado, pues tenemos a ellos descubriendo la historia de esta mujer, como que algunas piezas no se dan, se van haciendo amigos porque son las únicas personas que conocen en esta ciudad. Y del otro lado, cuando la pues heredera, esta muy famosa, nos cuenta su historia, pues vamos inmersos en, no, que cuando yo vivía en tal parte, mi papá, o sea, es desde primera persona. Me gustó mucho. Vi muchas críticas justo por la parte de que, ay, le copiaron a Evelyn Hugo, que la autobiografía, tarará. La verdad, no creo que sea el caso. Y para mí, la parte de la autobiografía está 1000 veces mejor lograda en Una vida maravillosa que en Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Entonces me gustó mucho
la historia de Margaret. O sea, hay momentos donde yo creo, quiero saber más, tanto del romance, justo porque siento que los libros de Emily Henry tiendan a tener esta parte de no soy solo romance y te meten temas adicionales que al final son importantes. Pero en sus otros libros yo sentí que eran como muy, muy densos, pero como queriéndose hacerlos importantes. No sé si eso me explico bien. Y aquí el hecho de que tuviéramos directamente la historia de Margaret y acá los protagonistas, sí, pues con la parte de la relación, del romance y también lidiando con sus cosas personales, siento que esos tres puntos hicieron una muy buena sinergia en toda la historia. De verdad, a mí me encantó este libro. Nunca hubiera pensado que disfrutaría tanto un libro de Emily Henry. Y lo que a muchas personas no les gustó, que fue la parte de la autobiografía, de la relación entre ellos, a mí me fascinó. Una grata sorpresa, la verdad. Yéndonos aquí a la categoría, votaron casi 800,000 personas. Se sabe que esta es la categoría más votada, creo que de todas. Les dije, se lo llevó con 117,000 y esta es otra de las categorías más peleadas. El segundo lugar tuvo 93,000 votos, que pues, digo, es una diferencia de más de 24,000 votos, pero sigue siendo, sigue siendo no tan grande, ¿saben? Por ejemplo, el segundo tuvo 93,945, el tercero tuvo 93,098, y de los otros nominados solo leí uno, que fue Los favoritos de Lane Fargo. Hablando del libro por sí solo, disfruté más Los favoritos de Lane Fargo que Una vida maravillosa. Pero insisto, Los favoritos no es un romance, es una historia de amor. Los favoritos es una reimaginación de Cumbres Borrascosas. Y si han leído o saben algo de Cumbres Borrascosas, saben que no es un romance. Y eso es como mi problema al estar leyendo Los favoritos, que me dijeron que era un romance. Y creo que está muy mal catalogado el romance. Ser es un romance, o sea, eso es reduccionista hacia el libro. Debo decir que este año que Emily Henry no sacó libro, claramente va a ganar Abby Jiménez. Y yo tengo cero ganas de leer el libro que saca Abby Jiménez este año. Siento que lo voy a odiar. Nadie me está obligando a leerlo, yo sé, pero bueno. Pasando a la categoría de fantasía, con nada envidiables, 102,408 votos. El ganador fue Que entierran nuestros huesos en la medianoche de B.E. Schwab. Esto es más o menos el 20% de los votos. Votaron pasadito de 500,000 de personas. ¡Wow! Yo nunca había leído a B. Schwab. Tengo muchas ganas de leer otros de sus libros. El de Una obsesión perversa, La vida invisible de Adela Rue, entre otros libros. Y me gustó como introducción a B. Schwab. El libro por sí solo me dejó muy a medias, en realidad. Todas las personas que yo he visto que describen este libro lo describen como vampiras tóxicas lesbianas. Y sí es cierto. O sea, la verdad sí es cierto. Son vampiras, son tóxicas y son... ¿Qué les voy a decir? O sea, es como... resumo el libro en 3 palabras. Es este. Aquí tenemos a 3 protagonistas que nos cuentan, vaya, cada una en su momento temporal, su historia. La primera es María en España como en los 1500, que pues se ve obligada a casarse con alguien a quien no quiere, que va conociendo a esa otra mujer misteriosa. Después tenemos a Alice en el 2019, que se mudó de Escocia a Estados Unidos y anda viendo como si qué onda con su vida y demás. Y nuestra tercera protagonista, no se los voy a decir porque como que es un pequeño giro en la novela, pero creo que esta novela, para empezar, es muy larga. Tiene 652 páginas. No necesitaba tantas páginas. 500. Y ya se me hace mucho, la verdad. Y ese fue mi problema principal con la novela. Es muy larga y nos cuenta muchas cosas sin ir a ningún punto. Creo que lo voy a tirar así al aire porque no hice los números. La mayor parte de la novela está contada desde la perspectiva de María, que es la primera protagonista. Y no digo que no sea una historia interesante, pero es mucho. Es demasiado a lo que nos cuenta de, no, yo, mi esposo, tal fecha, que no sé qué. Y está bien al inicio para, pues, saber las motivaciones del personaje, saber su viaje. Pero
es mucho, 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 mucho. O sea, te pudiste haber cortado muchas escenas, loco, la verdad. la neta, o sea, de plano. Y del lado de Alice, creo que sí, parcialmente está diseñada para ser así, pero es una protagonista ser interesante. Es de la que menos conocemos, a pesar de que la mayoría de la historia va y desemboca con ella. Y la tercera protagonista, una vez más, nos cuentan demasiado. O sea, llega creo que como a la mitad del libro el enfoque en ella y nos da mucho. Y es como que le está contando la historia a pues otra persona para explicarle por qué sucedió tal cosa y la otra persona le dice, ya, apúrate, o sea, eso qué tiene que ver con lo que te pregunté. Y la tercera protagonista, espérate, es que tienes que entender todo completo. Y yo, loco, apúrale, apúrale, ¿saben? Es demasiado, demasiado texto, demasiado detalle, demasiado caracterización para lo que la novela es. Y no llegamos a ningún punto, en realidad. O sea, solo nos cuenta la historia de vida de ellas, pero hacia la novela no logra nada, considerando como que la historia principal, digo, o sea, no final, pero el plot principal es la historia de Alice, que es pues quien está en el presente y como que ella es la que va hilando el porqué de las otras dos protagonistas y no nos cuenta nada, o sea, no logramos nada, se me hace que son como 3 días de historia de Alice, que es la protagonista principal, diría yo, pero se siente como un personaje secundario en su propia historia y luego tenemos todo lo de esta primera y todo lo de esta segunda y es como, ya, ya, gracias, por favor, detente. Aquí sí siento que lo que ganó fue el nombre y a mí también me gana el nombre. Si este fuera un autor de fantasía de quien yo no he escuchado nada, de que sus libros no son famosos, yo no le daría una segunda oportunidad. Bueno, casi siempre sí doy una segunda oportunidad en general, pero difícilmente yo gravitaría hacia el hacia más libros de esta persona si no fuera porque es B. Schwab y he escuchado tanto de B. Schwab. Sí voy a leer más libros de ella, eso lo tengo claro, porque me gustó la manera en que está escrito, más no la manera en que está ejecutado. Y vi una reseña que fue como, B. Schwab, la reina de escribir bonito, ejecutar mediocre. Y yo, ¿cómo? Entonces, pues está bien. Les digo, ganó el nombre, sí ganó el nombre, definitivamente. A pesar de que había nombres, o sea, yo pensaba que era competencia fuerte. Ese que tuvo el primer lugar, 102,000 votos. Segundo lugar fue Catabasis de RFQ con 87,000. Tercer lugar, Viento y Verdad de Brandon Sanderson con 50,000. Yo sabía que estos tres iban a ser los que iban a quedar, o sea, tal cual los más altos. Está la segunda parte de La voluntad de muchos. Está Luna de Agua, que fue un libro que, bueno, yo quería leer. También está Holly Black, que es la escritora del Príncipe Cruel. O sea, ahí Alexi Harrow, hay nombres fuertes, fuertes en cuestión de fantasía. No desmerezco que la historia es interesante, sin embargo, pues no creo, o sea, no creo que haya sido lo mejor de este conjunto de libros, la verdad. Una categoría que me dio una sorpresa grata, ciencia ficción, el ganador con 45,287 votos fue El complejo de Aislinn Road. ¿Por qué? Una, yo no suelo leer ciencia ficción y dos, el libro que leí el año pasado para esta categoría lo detesté. Fue de mis peores libros del año, definitivamente fue El Ministerio del Tiempo de Kaitlin Bradley. Y como yo no soy tan fan de la ciencia ficción, entonces dije, no lo sé. Pero el complejo me ganó. ¿De qué va el complejo? Está situado en un futuro no tan distante, donde el planeta está como un poquito caótico, entre calentamiento global, entre guerras, entre la economía, todo. Está jodido, la neta. Entonces, este es un reality show donde pues llegan hombres guapos, mujeres guapas y así. Y resulta que es como un Love Island. Yo nunca he visto Love Island, pero veo que así lo describen, donde tienen que hacer parejas porque son 10 chicos y 10 chicas, entonces aquel que no esté en pareja lo van a ir eliminando. Vaya, aparte de que tienen que estar en pareja para que no los eliminen, les van dejando retos, tanto retos individuales como retos grupales. Los retos grupales son más que nada, pues para tener comida, tener lujos, que sí, porque no tienen puerta para poder construir su puerta.
Y los retos individuales son para poder obtener lujos. Y a medida que van habiendo menos concursantes, son mejores los lujos. Al inicio de que, ay, un traje de baño marca tal. Y luego de que al final, a la mitad de que unos Louboutin, no sé qué. Y luego un collar de diamantes. Es como, wow, un barco, una cuatri, todo, ¿no? Y pues está padre, es muy, muy interesante. Les digo, como esta parte del reality show adicional que pues las parejas son estrategia y tú no sabes en muchas ocasiones si el hecho de que hayas terminado como pareja de alguien es porque un reto hizo que sucediera. Entonces es muy interesante ver esta parte de la psique humana, cómo se manipulan entre sí para lograr lo que quieren. La diversidad de personajes, tenemos lo típico de la chica tímida, la chica sexy, la que es como muy, muy sporty, el que es el chico buena onda, el que es un idiota, todo, ¿no? Me gusta mucho, creo que mi tipo de ciencia ficción es aquella que combina elementos de ciencia ficción con ficción literaria. Me pasó también con Anibot cuando lo leí, porque es de un androide. Entonces, o sea, no estamos realmente tan lejanos de tener de que existan los androides como en Anibot. Y aquí no estamos tan lejanos de entretenernos viendo gente haciendo cosas para ganar dinero. O no, la casa de los famosos, ¿saben ustedes? Es muy común este tema del reality. Yo no soy fan de los realities como de vida así normal. Yo en su momento cuando veía realities eran de competencia, esos me llamaban la atención. Pero la realidad es que, o sea, la televisión de realities es súper popular, a mucha gente le encanta. Y es la parte de, no sé, como ver a las personas sabiendo que las están filmando, pero que a veces ellos pierden esa conciencia. O sea, tú pues tienes la perspectiva de la persona que está concursando y ella constantemente es como, ay, me tengo que ver bonita, me tengo que ver así, o es que tengo que hablar. Y ella se lo dice que no es alguien interesante, entonces tiene que esforzarse. Dice como, pues lo único que tengo a mi favor es que soy guapa, pero no soy interesante. Wow. Y como los demás también a veces crean un personaje, pero a pesar de este personaje se van viendo atisbos de su personalidad real. Es muy bueno. Es una crítica hacia el consumismo, el capitalismo, hacia como esta parte de deshumanizar a las personas, de cómo el caos que está ocurriendo de manera social impacta claramente a tu persona y a esta necesidad de escapismo. Como les digo, este mundo no te dicen específicamente qué fue lo que pasó, porque pasaron muchas cosas, o sea, que hay incendios acá, que la contaminación está altísima, que hay guerras en tal parte del mundo, y es como todo esto no es nada más un evento catastrófico de que se extinguieron los dinosaurios, ¿saben? A ese nivel, sino como poquitos elementos de aquí, de acá, de allá, que hace que el mundo sea un caos. Y ella como que odie al mundo, odie su vida, y al final pues que te enteras más de su vida tal cual como persona, que se siente fracasada, que no avanza, lo mismo de sentirse que no es interesante, los demás que constantemente están alimentando una mentira. Wow, me encantó. O sea, yo estaba leyendo ese libro y era como, quiero más, quiero más. Tal cual cuando estás viendo una serie y es como, siguiente capítulo, siguiente. Y yo así, me sentía muy, muy atrapada por este libro. Sobra decir que no he leído ninguno de los demás nominados. Yo no soy una lectora de ciencia ficción. Si tienen recomendaciones de libros similares, por favor, déjenlos aquí abajo, porque me encantó muchísimo El Complejo. Fue una sorpresa de verdad muy, muy grata, considerando la basura que fue el Ministerio del Tiempo el año pasado. Entonces, me gustó. Yo lo considero un ganador digno. Habrá libros que tomen más el concepto de ciencia ficción en los demás, probablemente sí. Y que como que esté diseñado o que atienda a los gustos de otros fans de la ciencia ficción, probablemente sí. Y muchos dirán de que esto ni es ciencia ficción, pero yo lo disfruto mucho, entonces lo recomiendo. Más porque es muy digerible y muy entretenido de leer, pero si le pones como el subtexto de las reflexiones es como, a la vez, si nos estamos yendo a la chingada, de verdad. ¿Sabes? Entonces me gustó mucho. Uno que desearía haber abandonado, pero fui fuerte, con 59.603 votos en la categoría de horror, fue
Brujería para chicas descarriadas de Grady Hendrix. Wow, este libro fue... Wow, nada bueno. Nada bueno. Una vez más, Grady Hendrix es un autor como de wow en la categoría de terror. Me sorprendió porque yo pensé que iba a ganar el libro de Stephen King que estaba nominado. Creo que Stephen King tiene años ganando esta categoría porque por el nombre. Sus libros son buenos, sí, lo que he leído de él me ha gustado, pero definitivamente lo que le ganaba era el nombre. A mí no me gustó este libro. Está como en los 80 en Estados Unidos y nos habla de una casa para mujeres, bueno, para adolescentes que quedan embarazadas. Si tú como papá, conservador de la época, tu chamaca quedó embarazada y tú dices, no, eso va a traer deshonra a mi casa, la mandan a esta casa. O sea, digo, hubieron muchas en Estados Unidos en esa época, a esta casa en Florida, porque pues abortar es del diablo. Creo que en ese momento estaba penalizado. Y lo otro es, como mi hija, que pues no, la mandan, le pasa su embarazo en esta casa, tiene el plebe, lo dan en adopción y vámonos, hace como que nunca pasó. Y justo pues nuestra protagonista empieza el libro cuando su papá la lleva a esta casa en Florida. Y aquí se encuentra con otras 15 chamacas en distintos momentos del embarazo, una ya para dar a luz al día siguiente, otra también sus 3 mesecitos, van llegando a lo largo del tiempo que pasa ahí en esta casa. Es un tema como fuerte el hecho de quitarles su autonomía corporal, tanto por la edad que tienen las protagonistas, porque o sea, son jóvenes tal cual. Creo que la más joven tiene 13 años, desde 13 a 17 años, o sea, eran niñas todavía. Y es pues muy fuerte el que estén embarazadas, varios los motivos por los que quedaron embarazadas. Aquí no pueden hablar de su historia familiar, está como no prohibido tal cual, pero sí les dicen no hables, no hables. De hecho ni siquiera tienen como sus nombres de personas, sino que cuando entran a la casa la institutriz de la casa les da un nombre para que se refieran a las demás, como que no hablen de dónde son y así, justo para que una vez tengan el bebé y lo den en adopción puedan dejar este capítulo oscuro de su vida en el pasado. Este libro es de categoría de horror. ¿Dónde está el horror? O sea, sí está como, pues, vaya, horrorífico que quedar embarazada, la verdad. Qué miedo que te manden, que tengas cero autonomía corporal. Hay ciertas escenas de partos que, pues, sí es horror corporal, ¿no? Hasta cierto punto. Pero, ¿dónde está el horror? El horror está en la habitación con nosotros. Nada. La otra es un libro muy aburrido. Una vez más. Suena como disco rayado, pero de verdad es mi crítica más recurrente a los libros. Este libro son como 500 páginas de nada. E imagínense si ustedes viven en un lugar caluroso, como yo, así, sentado en el patio de tu casa en pleno verano, viendo pasar. ¿Qué? ¿Quién sabe? Y tú así. Y de vez en cuando, uy, un pájaro. O uy, un vecino grita, ¿saben? Pero estás... de verdad, no hay nada en este libro, o sea, está bien miserable. Sí les doy a las chicas, está miserable por el contexto en el que están, pero no pasan nada. Como que vemos cómo va avanzando el embarazo y ya no conocemos a ninguna, o sea, no hay características, no hay caracterización de los personajes. Tenemos a 20 chamacas en esta historia y la verdad llega un punto donde no sabes ni quién es quién, o sea, solo como las 3, 4 principales, digo, pues que al final así funciona, ¿no? Sabes quiénes son, pero ninguna tiene como una característica o un set de características definitivas que las hagan personajes redondos. La otra este libro se llama Brujería para chicas descarriadas. La brujería está con nosotros en la habitación, es mínimo lo que tiene de brujería. O sea, como que al inicio me parece interesante llega una bibliotecaria como el libro de brujería y así, y hacen un hechizo para que los ascos de una de las chicas se lo den al doctor que las atiende en la casa, que es súper abusivo también. Es como que, ¿saben? Como que eso me pareció interesante. Y yo dije, ay, van a hacer brujería. En realidad, el aquelarre de brujas las termina acosando a ellas. Retomando, no lo había pensado, retomando con lo de How to Kill a Witch. ¿Qué onda? O sea, yo no digo que todas las brujas eran buenas, pero esta necesidad de caracterización
villanesca de las brujas. Cuando tienes a los villanos acá, que bien pudiera ser el doctor que creó esta casa, la institutriz que es súper abusiva, los papás de muchas de estas chicas, los motivos de por qué quedaron embarazados, ¿por qué es el villano a las brujas? No me hace sentido, ¿saben? Como que yo lo hubiera pensado al revés, que a través de las brujas, de la brujería, encontraron un hogar, la libertad. Y nada, o sea, hay escenas muy descriptivas de partos. Y menciono, si fuese el objetivo el horror corporal, sí, que el elemento de horror del libro fuera horror corporal, lo entiendo. Pero las escenas están descritas gráficamente de a gratis. Y están descritas con el objetivo de sonar, de traumatizar y victimizar más a las chicas que están pues contando, sí, que están experimentando esto. Entonces, no. Definitivamente esto no fue un libro para mí. O sea, el aspecto del horror de a gratis, la caracterización, fue muy aburrido. No sentí que llegáramos en ninguna parte a algo. Eh, sí, definitivamente creo que uno de los otros libros de aquí pudo haber sido mejor. Otro de los nominados, digo, fue el de Stephen King. El de la segunda parte de Bonnie, de Monagua, todavía no lo he leído, lo quiero leer. Uno de Silvio Moreno García también está en los libros que quiero leer, que ese también es como de brujas. ¿Qué más hay? O sea, sí, siento que la verdad, cuando lea The Bewitching de Silvio Moreno García o We Love You Bonnie de Mona Watt, me va a gustar más. O sea, creo que voy a encontrar elementos de horror. Si yo comparo este con el primero de Bonnie, es más horrorífico Bonnie que este libro. Y sí va al punto de elementos de horror dentro de la historia, ¿saben? Con 165.184 votos, un libro que ha dado demasiado de qué hablar, en su mayoría por malos motivos, que fue el ganador de la categoría debut, Alchemist de Celine June. Es que es bien complicado. O sea, una, por los temas del libro, y dos, porque este libro, si no lo sabían, originalmente fue un fanfic de Harry Potter. Y, o sea, el fanfic por sí solo tenía elementos problemáticos. Este libro tiene elementos problemáticos, claro que sí, pero además como el hilo o la conexión a J.K. Rowling, me siento como J.K. Rowling, la conexión a ella, ya saben, por sus políticas transfóbicas y demás, y que mucha gente no lo quería leer por eso, además como de las controversias del libro por sí solo. Yo sí decidí leerlo. Digo, ya pensándolo, sí me lo pude haber saltado, la verdad, y no sé, como que me siento un poquito intranquila de haberlo leído por varios puntos. Alchemist es una fantasía oscura que te, como que toma la perspectiva de qué pasa si el malo ganase la guerra. Nos cuenta la historia después de una guerra civil entre pues los buenos y los malos y gana el Señor Oscuro. No me acuerdo cómo se llama, pero el Señor Oscuro, y el caso es que somete a todo el ejército de los buenos. Ya pasó cierto tiempo después de esta guerra y resulta que Elena, que es nuestra protagonista, la encuentra, literalmente se la encuentran ahí. Es como, ¿qué onda? Y vaya, tienen magia. Y como que hacen magia y se dan cuenta que sus recuerdos están bloqueados. Y es como, ¿por qué? O sea, porque tienes amnesia, porque no recuerdas nada, porque tienes como tal cual un candado en tu mente. Se supone que tú no eras nadie para el ejército de los buenos. ¿Qué hay ahí? Entonces la mandan con el... Es que me da mucha risa en español. El sumo inquisidor, porque es como el segundo al mando del gran malvado, ¿no? Que para que él pueda, a través de la magia, descifrar qué es lo que esconde en su mente y si a lo mejor pues eso es relevante para cosas de después de la guerra. Y tal cual, o sea, vemos cómo pues ella la mandan a casa de ese sujeto, él pues hace experimentos para descubrir qué es lo que está ocultando y así. Es de que el presente, donde ella no recuerda nada, el pasado, donde nos da todo el contexto de lo que sucedió, y luego el presente, pero ya después, ella con sus recuerdos intactos. Tengo muchas cosas que decir de este libro. Les platiqué un poquito de él
en el video de 24 horas leyendo, porque literal fue prácticamente lo único que leí a lo largo de esas 24 horas. Este libro tiene más de 1000 páginas. Tiene más de 1000 páginas, entonces esas 1000 páginas literalmente, o sea, en mi Kindle decía 24 horas de lectura. Lo principal que voy a decir de este libro es, no es para tanto. La verdad, no es para tanto. Yo sé que mucha gente le tiene el cariño justo porque pues es un fanfic, porque conocen a los personajes. Digo, sí se cambiaron cosas, pero sigue siendo como la inspiración original. No creo que sea un mal libro. Sí toca temas bien delicados. Creo que no es tan... O sea, no romantiza ciertas actitudes. Es como muy consciente de lo traumático que es. Pero o sea, de eso sí toca temas muy delicados, es bien fuerte. Yo no les diría de que vayan así de una, o sea, es de que tortura, abuso, todo, o sea, todo lo feo de que a la bestia, ¿no? Entonces, de esa parte. Y del otro lado, es como, it's not that serious, ¿saben? O sea, dejando de lado todos los temas serios del libro, es como, it's not that serious. No necesitabas 1000 páginas. No necesitabas 1000 páginas. No, la verdad es que no. No necesitabas ser tan largo, no necesitabas toda esa historia. Les digo, la primera parte donde pues vemos que sí que onda, intentamos descifrar quién es ella y así, es el 30%, donde nos cuenta qué onda, o sea, tus recuerdos, es como el 50-55% del libro y el final es el 15%, donde ya dejé todo, ¿no? Son muchas cosas, o sea, es muy denso, es mucha historia, es mucho, una escena aquí, una escena allá, o sea, similar a, ¿cuál fue el que dije? Al de Quien tiene nuestros huesos en la medianoche. Tienes muchas escenas de lo mismo. Si ya me diste 2 escenas, ya estableciste la motivación, los sentimientos, la relación de los personajes, no necesito otras 3 escenas de lo mismo. O sea, es la escena repetida y repetida. Mejor dame, o sea, escenas distintas donde la historia se mueva, pero yo me di cuenta que como ya estableciste esto en 2 escenas anteriores, o sea, ves fácilmente cómo funciona la relación, la interacción entre los personajes, cómo fue que se dieron dando las cosas. Eso que no me gustó, o sea, es muy, muy largo y la verdad siento que la parte traumática, no digo, o sea, sí es muy traumático todo, pero muchas cosas sí son innecesariamente traumáticas. Una vez más, tienes 3 escenas de, o sea, explícitamente torturando a alguien. Ya me dijiste, o sea, y aquí es mucho de que muestra, no cuentes. Ya me mostraste en una escena que lo torturaron horrible, en otra escena me mostraste que tiene cicatrices este personaje, o que otro personaje tiene estrés postraumático. O sea, mejor, ¿saben? Como evoluciona estos elementos con lo que ya me dijiste en lugar de repetir la escena una y otra vez. Eso es como mi principal conflicto con el libro. Les digo, no es un libro malo por sí solo, pero no es la gran cosa de que joya de la literatura. O sea, si este libro no fuera originalmente un fanfic de Harry Potter, no hubiera sido la gran cosa. No, o sea, no tengo el apego emocional a esos personajes, ni a los del, o sea, ni a los del universo del fanfic, ni a ellos como porque yo diga, ay, me rompieron el corazón. Sí, o sea, hubo momentos tristes, yo no digo que no. El final, o sea, ya el final es también ridículamente largo y yo, ya, por favor. Entonces, tuvo 165,000 votos. El segundo lugar tuvo 52,000. O sea, es menos de una tercera parte de este. Después 49,000, 25,000. He escuchado cosas muy buenas del segundo lugar, que es el que quiero leer. Y ya los demás está un poquito más variado. Siento que de todas las categorías de los Goodreads Choice Awards, esta es de mis favoritas porque es novela debut. Y aquí hay desde romance, no ficción, fantasía, no, perdón, no ficción, no, ficción literaria, ficción histórica. Entonces, me gusta que sea la categoría como más variada, tal cual, porque son como autores nuevos. Y este es otro tema. Técnicamente, Céline Yu no es una autora debut, y esta es como una discusión más compleja y más amplia. Ella, o sea, ya tenía un fanbase establecido de sus fanfics. Creo que el nombre del fanfic original, que es Manacled, lo voy a checar, mucha comparación con el fanfic original y la historia, perdón.
El fanfic tiene 163,000 calificaciones. O sea, de a menos es la cantidad de personas que lo leyeron. Y o sea, ya el libro publicado tiene 246,000 calificaciones, 165,000 votos. O sea, he sabido que ya tenía un fanbase sobre el cual caer, que la gran mayoría de las personas que votaron por él fueron personas que seguramente venían del fanfic. Y porque también vi eso, que a mucha gente pues no le gustó el salto del fanfic al libro tradicional, porque cambiaron, bla, 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 que no están como bien expuestos los personajes X. Entonces, se sabía que iba a votar, que iba a ganar Celine Dion, la verdad. Entonces, porque también era como una discusión entre los autores que son autopublicados y que luego pasan a publicación tradicional, se les sigue considerando debut. Y la realidad es que no. A lo mejor el fanfic te lo paso porque es una, vaya, publicación como no profesional o una escritura no profesional. Es más que nada pues por el amor al arte del cual fue tu fanfic. Pero un autor autopublicado, pues sí es hasta cierto punto profesional, ¿sabes? Como el tiempo que le dedicas a tu obra y demás. Entonces, les digo, es una discusión mucho más amplia, pero como que sí me bota un poquito que se le considere autor debut, cuando no es el caso aquí, y también para otros seguramente. De no haber sido porque es originalmente un fanfic, no hubiera ganado esta categoría, esa es la realidad. Pero esta categoría lo suelen ganar libros de géneros más populares. El año pasado lo ganó un romance, creo que el antepasado también. O sea, es muy común que esos sean los libros que tienden a tener, tienden a ser ganadores o las votaciones más altas. Pero sí, digo, seguramente cualquiera de esos otros libros es literariamente mejor que Alchemist. Último, pero no menos importante, y el peor libro para cerrar con 46,319 votos. El segundo libro que abandoné dentro de la categoría de ficción juvenil. Farsa sobre hielo de Lynn Painter. Este es un romance juvenil. ¡Qué basura! O sea, yo voy a ser una hater aquí. Si usted cree que fui hater, pero fui hater con matices en los anteriores, aquí voy a ser una hater de a tiro, ¿ok? Este libro, les dije, tuvo 46,000 votos. En total fueron 310,000 votos. El segundo lugar tuvo 33,000, 28,000, 28,000, 28,000, 23. Como que también es de las categorías que están como más así divididas. Otro problema con esta categoría es que meten todo. Hay misterio, hay ficción, hay romance, hay thriller. O sea, horror, tienen un caos, porque dijeron, ay, todo es juvenil, vámonos a donde mismo. No me gusta eso. Pero yo debo decir, tal vez lo tuve que haber dicho al inicio, yo fui a todos estos libros con una mente abierta. Claramente que ya tenía ciertos sesgos de conozco al autor, tarará, el género, lo que sea. Pero yo fui a todos estos libros con una mente abierta, dije quiero conocer más. Al final, eso es como uno de los objetivos de leer estos libros, porque siento que me ayuda a diversificar. En términos de géneros, algunas lecturas. Pero este libro, si yo lo hubiera terminado de cajón, se lleva el lugar al peor libro del año. Déjenme les cuento de qué es. Es la historia de dos adolescentes que cuando eran niños, pues dado que sus mamás crecieron juntas y eran muy amigas, ellos también eran amigos. Ella solamente iba las vacaciones a este pueblito donde creció la mamá y pues se llevaban súper bien, de que besties, bla, bla, bla. Desde bien chiquitos como hasta los 12 años, hasta que algo sucede y se dejan de hablar. Y ya, pues, la plebita se mudaba mucho porque es la plebita, porque su papá era de la milicia, y creo como que se va a Alemania y ya dejan de verse por años, y luego se divorcian sus papás, entonces la mamá se regresa a vivir al pueblito, y ellos se reencuentran. Y ya como que se van conociendo y así, ella sé que es súper tímida, o sea, como que se volvió una persona muy, muy tímida, es pues muy, muy inteligente, como muy tranquila y así, y él la recordaba muy distinta, de que no tenía miedo de nada, era cómica, así, y él, o sea, como que cambió de personalidad, él de chiquito era muy tímido y ahora es de que él más extrovertido, y ella de chiquita era extrovertida y ahora es muy, muy tímida. Y pues deciden, oh, es que
es un jugador de hockey. Sí, es hockey. Entonces como que ahorita está en la cuerda floja porque piensan que es un bad boy, un chico rebelde. Y ella es como súper tranquila de que quiere entrar a Harvard y súper buenas notas, bla, bla, bla. Entonces dice, ¿sabes qué? Hay que fingir que somos novios. Para que los scouts y el entrenador piensen que yo soy un chico serio porque salgo con una chica seria y yo te voy a hacer el paro a que te metan como algo de administrativo del equipo porque necesitas los créditos para tu aplicación a Harvard. Y ya, o sea, eso es de que fingen ser novios. Link Painter, saltes esa parte del video. Tú que ves mi video, saltes. No, mentira, no te lo saltes. De verdad, yo no entiendo cómo es que un libro tan mediocre, porque eso es lo que es tan popular. Digo, o sea, como que no salió no tiene tanto tiempo, pero esta autora es ridículamente popular. O sea, es autora de Mejor que en las películas y ese libro es un boom. O sea, de verdad, es el top libros juveniles y de romance que te puedes encontrar en BookTok, en Bookstagram, en las librerías, en todas partes. Y yo les digo, o sea, yo empecé este libro con una mente abierta con todo y como que dije, pues no me está gustando tanto la escritura. Pero a medida que sigue avanzando, yo dije, y lo digo con toda la intención de ofender, ¿cómo has escrito tantos libros y sigues escribiendo tan mediocre? Este libro está construido horriblemente. O sea, está escrito cerca literaria. O sea, la historia tiene cero conexión entre sí, tiene cero stakes, los personajes son detestables, la escritura por sí sola es mediocre. O sea, tengo mucho esa palabra, es mi adjetivo para escribir ese libro, es ridículamente mediocre. Y yo no me explico cómo Lynn Painter, se me hace que tiene como más de 10 libros publicados, tanto juveniles como adultos. ¿Cómo llevas más de 10 libros publicados y sigues escribiendo así de mediocre? ¿Cómo se siguen vendiendo tus libros cuando escribes así? Cuando tu historia no tiene ni pies ni cabeza, cuando está sustentada sobre nada, cuando no te molestas en caracterizar a tus personajes, cuando nada, ¿saben? O sea, este libro, hay tantas cosas tan mal y tan estúpidas con este libro. Para empezar, la premisa de que empiezan a fingir una relación por eso. Ay, claro, es que a los scouts de la universidad piensan que como tienes novia, que tiene dices en la escuela, ya eres de que un chico serio y así. O sea, este plebito juega hockey y... Ay, es que me da tanto asco de que cringe, la verdad. Cringe. Le dicen, se llama Alex, algo así. Alex. Y en la escuela le dicen Zeus. ¿Saben por qué le dicen Zeus? Porque es el dios del hockey. Cállate los hocico. ¡Ay! Eso ni en un fanfic lo ponen, la neta. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué utilizas esa caracterización? Aparte, el chico es un imbécil en general en la escuela y con ella. Después busqué cuál es como el gran conflicto por el cual se dejan de hablar. Es Miscommunication 101. De verdad, lo peor, ridículamente estúpido el motivo por el cual se dejaron de hablar. Y se los dice a alguien que a veces le gusta el cliché del miscommunication. Estúpidamente ridículo es el motivo por el cual se dejaron de hablar. Su relación, o sea, cero química entre ellos. Ella, digo, no llega, o sea, lo dejé a la mitad. Sí, a la mitad. No llegué a la parte como donde se supone que desarrollan más su personaje, pero mi comadre, nada, o sea, vi reseñas así de que todo el mundo la odia. La odia, uno, porque es un tapete y dos, porque tiene cero desarrollo. Otro punto de este libro es innecesariamente grosero. Y se los dice a alguien que dice muchas groserías. Aquí no tanto, pero yo, o sea, saben, como día a día o con mis amigos, pues yo hablo con groserías, ¿no? Lo busqué, se me hace que lo subí a un story. Dice la palabra de que fuck, fucking, fuckhead como 300 veces. ¿Tú sabes cuánto es eso en un libro? O sea, dice fuck, shit, damn, o sea, ridículamente grosero. Y como que yo, sí, no es porque yo me espante de que las groserías, o no porque los adolescentes no digan groserías, claro que no, pero es, ¿saben? Como este niño de 5 años que acaba de descubrir la palabra tonto. ¡Ja! ¡Tonto!
había, o sea, de que un párrafo de 5 líneas y decía fuck 3 veces. Y tú de... ¿qué? Es como, la maldita vez que vi a esa maldita persona porque maldita sea la odio. ¿Y tú qué? Loco, ¿no sabes otra palabra? ¿Qué onda? Y justo de que en el video de Elizabeth, ella también como que dice, me sacó de onda. Y yo, gracias por validar mi opinión porque yo estaba bien sacada de onda. Y yo sé que, o sea, enfrente de sus papás, no, que el hijo, enfrente del papá. Y yo, pues cada quien no. Y el papá enfrente del hijo, no, el hijo, así. Y yo, ¿saben? Como para todo. Innecesariamente grosero. Yo no voy a leer otra cosa de Lynn Painter. Porque si continúo, si que es tu 10º libro, y les dije como algo similar en el video de explicando mis rankings de estrellas. Si ya escribiste N cantidad de libros, y tú, o sea, quieras o no, tienes que mejorar. O sea, no me explico cómo es que escribes, y se lo mandas a tu editor y te dan correcciones y sigues como perfeccionando tu arte, tu talento, tu habilidad de escritura y escribes eso. No me lo explico, la verdad. Entonces, no entiendo yo si que es como su 10º libro, está escrito horriblemente. Y yo sé que a veces es como hasta subjetivo el si te gusta cómo está escrito o no. Y es algo en lo que yo soy como bien picky, la verdad, lo reconozco. Pero si está escrito así, tu 10º libro, yo no voy a leer, y no me lo están pidiendo, yo lo sé, no voy a leer los otros, o sea, los libros anteriores para encontrarme con más basura. Porque aparte dijeras tú, está bien, o sea, está escrito feo, pero el tema es interesante. No. ¿Tienes buenos personajes? Tampoco. Nada. De verdad, nada. Me niego a creer que ninguno de los otros 19 libros que se nominaron no fue mejor que esto. Porque nada, o sea, cualquier otra cosa, la neta, de los otros 19, me atrevo a decir que 15 son mejor que esto. Para empezar, aquí está, miren, está uno de los de Éramos Mentirosos. A mí no me gustó Éramos Mentirosos. Les firmo que es mejor que este de Jennifer Lynn Barnes, que es el de Una herencia en juego, que tengo serio interés de leer, probablemente es mejor. Hay uno de Anne Liang, que a mí me gusta Anne Liang. Se los firmo, miren, como que me llamo Citlali. Que es el libro de Anne Liang, aunque no lo he leído, le pasa por encima y le pega una arrastrada a Farsa sobre el hielo. No intencionalmente, este fue el que quedó al final, porque me fui en su mayoría en el orden en que están los premios, pero de verdad, cerra a este nivel, no. Una basura. Una basura. Y no me voy a atentar el corazón para referirme de manera despectiva y derogativa hacia este libro. Regrésenme. Ay, aparte tiene 500 páginas. Sí, para mí, difícilmente un romance adulto, que siento que los adultos todavía tienen más pedos en su cabeza, ¿no? Para resolver. Difícilmente un romance adulto justifica 500 páginas. Estos chamacos estúpidos. No, hombre. Una basura, la verdad. No hay manera de que me puedas justificar 500 páginas en este cochinero de libro que escribiste. Y no me voy a retractar con ninguna de mis palabras. Mamá, ¿de qué? No hables tan feo de los libros, que es el lenguaje. Y yo, es una basura. Gracias. Una basura, definitivamente. Y ya para hacer el recuento de los daños de los 15 libros nominados aquí, pues 3 no se leyeron porque pertenecen a una saga, 2 no los terminé, pero igual les comenté al respecto. Y de los demás, debo decir, a lo mejor no me pareció en varios puntos, me gustó, o sea, creo que la mayoría de estos libros me llevo algo. Mi favorito, les debo decir que definitivamente fue Una vida maravillosa. No lo sé, es muy complicado. Mi top 3 va a ser, sin ponerlos en orden, Una vida maravillosa, El complejo y Todos tuberculosis. Creo que fueron de lejos los mejores de todos los que leí. Y de los demás, disfruté mucho Atmosphere, el de Aún no estoy muerta. Incluso los que no me gustaron, por ejemplo, el de Que entierran nuestros huesos. La casa de mi madre lo dejo un poquito aparte. El de Mis amigos. Como que todos son libros que puedo encontrar cosas buenas en ellos, ¿saben?
Porque a diferencia del año pasado odié lo que leí. O sea, odié como la mitad de lo que leí. Y aquí solamente, o sea, hubo unos que no me gustaron, pero es como, ok, lo puedo dejar ahí. Aquí solamente odié a uno. Basura. Entonces, en general, creo que fue una mezcla interesante. Lo voy a leer para el año que viene. Probablemente sí. Probablemente sí, la verdad, ¿para qué les voy a mentir? Si lo voy a hacer, si lo voy a hacer. A lo mejor ese video, miren, el video del año pasado se me hace que llegó como en junio. El de este año llegó en abril. A lo mejor el del año que viene llega en marzo. Porque no me voy a comprometer a más cuando tiene que llegar, digan. Entonces, creo que en general estuvo bien. Fue un experimento interesante. Que se repita, claro que se repita. Díganme aquí en los comentarios si ustedes leyeron algunos de estos, cuál fue su opinión. Yo sé que fue un video larguísimo. No me quiero imaginar la salida de la edición, cuánto se tardó, porque de grabación son como clips de como 2 horas, si no es que más, ¿no? Pero no me importa, porque yo quería hacer este video. Entonces, como ya lo hice, ya mira, que sea lo que Diosito quiera. Pero díganme aquí en los comentarios qué les parecieron los libros, cuáles ya leyeron, cuáles no leyeron, en qué coincidimos, qué piensan sobre todo de los Goodreads Choice Awards y sobre este concurso de popularidad. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Consideren darle like si les gustó. Y no olviden suscribirse y darle click a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Mis redes sociales están en la descripción por si gustan ir a seguirme. Allá también digo, esta es basura. Y hablo mejor de otros libros en general. Pero sí, muchas gracias por ver este video. Yo los veo en los comentarios y en el siguiente video. Es que, o sea, me río y digo, yo sé que estuvo muy largo y todo, pero de verdad no tienen idea de lo mucho que yo quería hacer este video. De verdad, desde antes de que yo abriera el canal, yo quería hacer algo así. Entonces, hace rato. Pero ya, a ver si. Besitos, bye.